Bueno, buenas noches. Vamos a presentar a continuación una matriz donde vamos a hacer una especie de comparativo entre los diferentes sistemas de gobierno. Tenemos el sistema de gobierno presidencial, el sistema de gobierno parlamentario, que es mezcla de los dos anteriores. Entonces, para iniciar, iniciemos compartiendo la pantalla para empezar a establecer las características de cada uno de estos. Es importante anotar que la base de lo que vayamos a hacer son las diapositivas, pero hemos hecho una búsqueda de información bibliográfica rápida para poder construir la matriz. Para complementar. Exactamente. De estos 4 sistemas o 3 sistemas tiene que ver con la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y entonces teníamos 3 valores, que sería el sistema presidencial, el sistema parlamentario y el sistema mixto, que une al semiparlamentario y al semipresidencial. Okay. Ese es el horario. Bueno, como vamos a trabajar a través de matrices, ¿no? Que fue lo que requirió el profesor, vamos a hacer 3 columnas una para cada uno, ¿no? Uno para cada uno. Arrancamos con las características. Leti, se está visualizando el horario. ¿No visualizan la otra pantalla que ya tengo? No. No, se visualiza el horario de clase. Dame un minuto, entonces dejo de compartir e ingreso a la nueva pantalla. Dale. Bueno. Ya, no sé, bueno, de pronto es porque como no escoge la ventana, no cambió todo, pero entonces ya había copiado lo que, con relación a lo que habíamos dicho inicialmente, que vamos a trabajar formas o sistemas de gobierno, y menciono los 3 sistemas sobre los cuales vamos a establecer las características. No sé si le agregamos una columna donde lo alineamos como de acuerdo a ciertos aspectos. Exactamente. Ok. Entonces, sistema parlamentario, sistema presidencial, sistema mixto. La primera columna sería ¿en qué? ¿Aspectos generales o simplemente la dejamos en? Puede ser aspecto general. Y clasificación y ejemplos, digo yo. Okay. Incluso una búsqueda de revisión bibliográfica que hicimos, se indica que los sistemas de gobierno usualmente son comunes en las regiones. Si miramos toda América Latina o toda América, pues excluyendo a Canadá, todos los países son democráticos, con algunas excepciones, por ejemplo, como Cuba, que se puede decir que es una dictadura social unipartidista. Como Venezuela, que se puede decir que es un tipo de gobierno autoritario, ¿verdad? Pero son usualmente en bloques se dan los sistemas de gobierno a nivel mundial. Si miramos Asia, los países de Asia tienen estilos de gobierno muy parecidos, como lo que es la monarquía constitucional o constitucionalista, también muy parecidos los estilos de gobierno. Y si miramos África, los estilos de gobierno también son muy parecidos. Sin embargo, en África, lo que sucede es que muchos países de África se independizaron tarde de algunos países conquistadores como Francia, Inglaterra, ¿verdad? Bélgica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, naciones como Chad, que está en el centro de África, independizada en 1940, y se considera, a pesar de que se considera un país democrático, esa democracia es nueva, es decir, es de hace 20 años, por ejemplo. Y como es una democracia joven, no ha habido todavía elecciones
a nivel de entes territoriales. ¿Sí? Digamos que el mismo presidente coloca a los gobernadores y demás, como sucedía hace muchos años en Colombia. ¿Sí? De los de libre remoción. Como lo son hoy los ministros. ¿Cómo? Como lo son hoy los ministros. Exactamente. Sí. Bueno, empecemos entonces. No sé si empezamos hablando del origen, ¿no? De cada uno de los sistemas. De los aspectos generales. Bueno, aspectos generales. ¿Quién elige al presidente? Podría ser la primera como característica. Elección del presidente. O puede ser forma de elección del jefe de Estado. Exacto. En algunos se llama. Pero primero habría que identificar, entonces ahí habría que identificar quiénes estarían dentro de los jefes de Estado. Efectivamente. Se llama primer ministro. Un sistema presidencial, presidente. El presidente. O quién es la cabeza del gobierno, ¿no? ¿Quién es la... En los sistemas parlamentarios, la jefatura de gobierno está en cabeza de una persona distinta a la jefatura de Estado. ¿Cómo podemos aplicar memotecnia? Siempre el primer ministro va a ser jefe de Estado, ya, porque es que el sistema parlamentario a veces se combina y termina siendo una monarquía parlamentaria. ¿Sí? Entonces, en esos casos donde hay monarquías parlamentarias, como el caso del Reino Unido, por ejemplo, la reina, en este caso Isabel II, es jefe de gobierno. ¿Por qué no puede ser jefe de Estado? Porque recuerden que la definición de Estado indica que es una persona jurídica de derecho público, con dolo y moral, pero que democráticamente eligen a su representante. Pero mira que en las formas mixtas tienen ambos, porque aquí dentro del material que el profesor nos compartía decía que aquí decía que los presidentes son electos directamente por sufragio universal para un periodo determinado y que el gobierno se ejerce en coordinación con un primer ministro o presidente de gabinete. Exactamente. O sea, tienen ambos. En la forma mixta utilizan ambos. Como una manera también de control, por decirlo así. O sea, el presidente de cierta forma ejerce control sobre el gabinete y ¿cómo es que? Ay, se me fue. O más bien las funciones de Estado son ejercidas por el presidente o primer ministro y el parlamento. Exacto. ¿Lo dejo así o lo cambio? Definiciones mixtas. Yo pienso que así está bien. Listo. Yo creo que sería, en vez de jefe de Estado, sería forma de Estado. ¿Será? No, jefe de Estado, sí. No, porque forma de Estado debería ir primero. Si quieres, después insertas una casilla. Pero ¿cuáles son las formas de Estado? Sí, fíjense que solo. Entonces, existirán estados que pueden ser totalitarios, otros que son autoritarios, otros que son estados dictatoriales y otros que son estados unitarios, como el de Colombia. Ok, pero entonces encasillándolo en cada uno de estos, diríamos que por ser el de Colombia sería presidencial unitario. Sería unitario. Yo creo que ahí falta un sistema. Y es que yo estuve buscando y son 4 sistemas de gobiernos absolutos, porque ¿dónde dejamos a Corea del Norte, a Cuba? Ok, entonces tú consideras que deberíamos colocar uno adicional. Sí, los absolutos.
sistemas de gobiernos absolutos donde existen varias características. Okay. Aunque la característica principal de los absolutos Déjame ver. Vamos a ver, espera. Pero es que cuando tú hablas de las formas de Estado, eso va ligado directamente al sistema de gobierno. Sí. Porque tú puedes tener un sistema presidencial y puedes tener bueno, no sé, creería yo que puedes tener un sistema presidencial y puedes tener una forma de Estado diferente al unitario. Porque estamos hablando de las características de cada uno de los sistemas de gobierno. En formas de Estado, por lo menos ahí dice sistema presidencial unitario. Pero en un sistema presidencial la única forma de Estado no es el unitario. Porque tú puedes tener por lo menos que sea federal y tú tienes un presidente, como en Estados Unidos. Tienes toda la razón. Sí es. Sí, es cierto. Ok. Porque entonces podría ser un sistema presidencial unitario. Yo digo que quitemos mejor ese, sigamos de pronto establezcamos más bien como el origen de cada uno de los sistemas. Ok. Por ejemplo, el parlamentario surge de la elección que hace el pueblo de los representantes en el parlamento. De los parlamentarios, exacto. Y ellos son los que deciden quién es la cabeza del gobierno. Mientras que en el sistema presidencial lo elegimos nosotros como pueblo. Exactamente. Pero no le llames origen, puedes llamarle forma de elección. Como que históricamente cuando nace. Ok, bueno, entonces vamos a hacerlo al revés. La forma de elección la colocamos luego del jefe de Estado. Del jefe de Estado, exacto. Ok, entonces la forma de elección es esto es democráticamente. Cierto. Erlinda nos había dicho mediante el voto universal que llamamos. Ok. Correcto. El del parlamentario se elige a los parlamentarios. Los ciudadanos eligen, exacto, los pueblos eligen a los representantes del parlamento, que al final son quienes constituyen forman el gobierno. Listo. Y en el absoluto puedes colocar que es unipartidista y es unipartidista. Es decir, ¿Absoluto? es el partido el que escoge. En absoluto, sí. Como pasa en Cuba, que el presidente... Y acá y en el absoluto, ¿quién es el jefe de Estado? De acuerdo a lo que nos estás planteando. ¿Cómo le llaman? ¿Primer ministro? ¿Le llaman presidente? ¿Le llaman...? ¿Me escuchan? Sí. Creo que a Freddy se le paró la cámara, se le paró el... Si estamos seguros de meternos con ese sistema absoluto, si no, lo están, o sea, no está dentro del material que mandó el profesor, ni nos lo están exigiendo, no sé.
Porque en el sistema absoluto pueden manejárselo, inclusive podrían aplicar, puedes encontrar gobiernos en los que tienen los dos sistemas, ¿no? Un sistema mixto. Pero lo que pasa es que en los absolutos quedan muy pocos gobiernos, pues, porque dentro de los absolutos solamente dictaduras sociales, que lo puedes contar como los países no alineados. Por eso, pero en esos sistemas absolutos, ¿quién sería el jefe de Estado? Bueno, el jefe de Estado puede ser el presidente, porque es que existe una combinación, o sea, puede ser un presidente, puede ser un dictador. Entonces, si quieres borramos el sistema absoluto. Vayamos de pronto a tener la bibliografía suficiente para sustentarlo. Así es. Darle control menos. Bueno, jefe de Estado, forma de elección. Bueno, la forma de elección en el mixto. Por elección. Igual aplica, exacto, por elecciones por voto. También, por voto. Voto universal. Listo. Erly, se te fue la cámara. Ay, ya voy, espérate. Esto debe ser señal, porque acá me parece activada. Sí. Miércoles. No sé qué hacer. No, ya volviste. Ah. El otro punto es que por lo menos en el sistema presidencial, el presidente nombra a sus colaboradores. O sea, que ahí serían las facultades que tienen el jefe de Estado, ¿será? O facultades del sistema de gobierno. ¿Cómo sería? ¿Cómo se llamaría? Bueno, mira, yo veo que aquí, por ejemplo, el sistema parlamentario, de acuerdo a lo que dice Tatiana, ¿Sistema parlamentario? El gabinete está, o sea, es elegido de acuerdo al apoyo de la mayoría de los representantes del Parlamento. El presidencial es el presidente quien designa a sus colaboradores, o sea, las personas que van a ser parte del gobierno, por así decirlo. Eso es una diferencia. Exacto, y ahí tenemos una Pero ¿cómo? Puede ser elección del gabinete. O la conformación, ¿no? Conformación. Ajá, exacto, conformación del gabinete. ¿Y en el sistema mixto cómo sería? Eso es lo que estoy tratando de... Pero en el sistema mixto yo pienso que el gabinete es escogido por quien hace las funciones de Estado. O sea, como es una mezcla, Sí, digamos, exacto. te encuentro, vas a encontrar el presidente y vas a encontrar un gabinete que va a ser designado, digámoslo así, por parte del mismo presidente. Sí, el presidente, el primer ministro, el rey. Hay casos muy particulares en el sistema mixto, pero creería yo que sería esa la forma de escribirlo. Todavía paradójicamente en la época postmoderna, como la de Japón, como la de Bután, como la de... Incluso el Papa se considera una monarquía. No democrática, pero sí electiva, se dice. Que ese es el caso único. Raro, ¿Y por qué no democrática? ¿Por qué no democrática? El Papa también lo eligen entre sus cardenales. No sé, pero no se escoge por voto de la población, ¿sí? Sino que es electiva porque se sabe que en este caso se llaman cardenales y se escogen entre ellos mismos. Pero sería algo parecido al sistema parlamentario, ¿no?
No, Digamos que los porque él no tiene parlamentarios parlamento. serían cardenales. No se puede considerar parlamento a los cardenales porque ellos no toman la última decisión en nada. Todo Siempre es el Papa. Fíjate que ahí dice que encontré que dice el Poder Ejecutivo, dice el Poder Ejecutivo es dual, de tal forma que existe un jefe de Estado, que es el denominado presidente de la República, y un consejo de ministros o gabinete presidido por su primer ministro, que actúa como jefe de gobierno. O sea, tienes un jefe de Estado y un jefe de gobierno. En el mixto. En el mixto, sí. Ajá. Sí, lo que aparece ser, acá arriba dice, tienen un presidente y tienen un primer ministro, presidente del gabinete. Pero ahí entonces donde dice conformación del gabinete sería dual. Igual. Exactamente. Igual, no sé si lo explicamos un poquito más. O sea, dual porque tiene el presidente, tienes la imagen del presidente y tienes el gabinete presidido por el primer ministro. ¿Pero quién escoge el gabinete? ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Ay, Pero creo que Es designado por el presidente. Por el jefe de Estado. Exacto, por el jefe de Estado. Porque, por ejemplo, lo que sucede en Reino Unido es porque, por ejemplo, el Reino Unido es un sistema mixto, pero donde cuando hablamos de mixto, existe una combinación, ¿verdad? Pero existe una con más poderío que otra. Sí, en el Reino Unido lo que sucede es que la reina Isabel, ella es monarca de todos los países que conquistó Reino Unido y que todavía no se han independizado. Le pongo un ejemplo, ella es reina, así como de Reino Unido, que incluye Gales, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ¿verdad? Que no es república independiente como la República de Irlanda, que vendría siendo la del sur. O creo que entonces ella es monarca de lo que es Canadá y muchas islas del Caribe que fueron conquistadas por ella. Incluso entre esos está Belice, que es un país que está en Centroamérica. Y si tú te fijas en todos los países, por lo menos los dos más grandes que son el Reino Unido y lo que es, por ejemplo, Canadá, ellos tienen un sistema mixto porque escogen un primer ministro. Pero, que, bueno, en el sistema presidencial, el presidente no responde a, el presidente no tiene como esa responsabilidad, mientras que en el sistema parlamentario, al provenir de la elección del parlamento, este sí tiene que responder por sus actos. Ante Esa el es otra de las características, ante el parlamento, ante el que los coge, que es el parlamento, exactamente. Ok. Entonces hacemos otra columna que le llamamos. Puede llamarle responsabilidad de, ¿no? Sí, o rendición de cuentas. Sí. No existe responsabilidad política del presidente. Mientras que sí la hay en el parlamentario. En el que es presidencial, el presidente tiene un fuero. Exacto. Ustedes se dan cuenta, entre todos los escándalos que han habido, el presidente no se le hace nada. Más bien se le juzga cuando pierde el fuero, lo que le está pasando a Uribe. Y eso, aún siendo expresidente, tiene como algunos beneficios, ¿no? Intocable. Que eso sería parte del no tener ningún beneficio. Ningún beneficio como el presidente. Como por ser expresidente o porque
Algunos lo llaman el segundo libertador de la patria, comparándolo con Simón Bolívar. El tema de los cambios de... Espérense un momentico. Ahí en el sistema mixto, donde colocamos dual, dice, se tiene un presidente del gabinete, el cual es designado por el jefe de Estado. Pero también es designado por parlamentarios, también no. Yo creería que debería implicar las dos. Sí, porque hay países donde no es por el Parlamento, sino que es por votación, como en España. Que España todavía se llama Reino de España. Se llama así. ¿Cómo? Se llama Reino de España, no sabía. Sí, señor. Se llama viendo ahora, sobre todo, habla mucho de la forma de gobierno, los nombres de los países. El texto que estaba diciendo dice que en el mundo solamente hay 18 países que no se ponen ningún apellido. Es decir, República de, por lo menos Jamaica, se llama Jamaica, no se llama República de Jamaica. Por ejemplo, entonces el texto que decía, el autor decía, muchas veces el nombre nos da una noción de lo que es su forma de gobierno. ¿Sí? Emiratos Árabes Unidos. Es una forma de gobierno totalmente diferente. Donde creo que en Emiratos Árabes Unidos la forma de gobierno está en que ellos son varias regiones confederadas, se escoge un líder y ese líder es el que lo representa a todos ellos. Yo no recuerdo cómo se llama el líder. Nos falta en el sistema mixto la responsabilidad. Espérate a ver qué. Yo creo que si elaboramos 5 variables de análisis estarían bien, digo yo, no sé qué dicen ustedes. Sabes que me gusta el tema de los tiempos. En el sistema presidencial hay un periodo fijo de presidente, en el sistema parlamentario va a depender de la mayoría del parlamento. Mira lo que encontré aquí con respecto a la responsabilidad política en el mixto. Dice, el Parlamento puede hacer pasible de responsabilidad política a un ministro o a todo el gabinete. El primer ministro y los demás miembros de su gabinete dependen del Parlamento, que puede censurarlos o no darles confianza. Esta relación existe pese a que el gobierno no emana del Parlamento. O sea, no es que la tengan por sentada, sino que pueden darle esa responsabilidad o no. Exacto, pero no habla nada de la responsabilidad, o sea, digamos, entendería yo que entonces recaería la responsabilidad política sobre el presidente. Y este podría descargarla o asignársela sobre los ministros y los demás miembros del gabinete. Sobre el Parlamento y luego se delega sobre el primer ministro y los demás miembros. Los miembros del gabinete, sí. Listo. El tema del periodo. A mí todavía me queda, que es lo que estaba buscando ahorita, esto, ponerlo en amarillo por si acaso alguno de ustedes tiene alguna otra forma más como de explicarlo. Oye, también sabes que es interesante, lo puedes colocar de pronto ahí también como algo para que no se nos pase, que en el sistema mixto, en el sistema presidencial no, porque tienen como una misma, son como iguales.
ambos son elegidos por el pueblo, entonces uno no puede disolver al otro, excepto en casos excepcionales. Pues. ¿Se me hace entender? Sí. Oye, Leti, ¿sabes qué? Que viendo eso, la conformación del gabinete, digamos, si lo aplicamos aquí a Colombia, tanto el presidente como el mismo, ¿cómo está conformado el gabinete? Está conformado por ministros que son elegidos por el presidente o en determinados casos pueden ser elegidos por el parlamento. No. En la conformación. Por el presidente. Solo por el presidente es el que designa sus ministros. Eso es lo que estaba leyendo ahorita. Censura, o sea, el Senado lo que puede es hacer una moción de censura. De censura, sí, tiene razón. Ajá. Ok, entonces lo dejo así. Sí, déjalo así. Bueno, Okay. ¿qué más seguimos? El periodo. Sí, van a ser las 10, ¿verdad? Sí, sí. El periodo que ya, o sea, el sistema presidencial ya está un periodo determinado. Sí, que incluso ahí se puede colocar que en algunos países. Aquí no. Aquí la quitan, la ponen, ¿eso lo vimos en las constituciones? Sí. Sí, pero bueno. Sí. En este momento no la hay. Ahora mismo no es posible. Sí, se puede colocar que existe posibilidad de reelección acorde o por el mismo periodo de gobierno. Ya tenemos o sea, por el periodo que ya se tiene constitucionalmente, ¿verdad? Sí. Ok. Periodo de gobierno. Sí, yo terminaría con este tema de periodo de gobierno. No digamos lo del tema de que el gobierno en el Parlamento. el sistema presidencial no lo puede disolver, y en el parlamentario me faltaría ver en el parlamentario. A Freddy y Erlinda se le fue la cámara. Yo estaba viendo el tema de la legitimidad. Ya la prendo. La mía ya paré, el mío es con problema de conexión. Sí, ya otra vez tú te debes. Pues, bien, entonces, ¿Por dónde íbamos? ¿Me ven? No sé, por los periodos de gobierno. Espérate que se bloqueó esto. Share. Share again. Vamos por los periodos de gobierno, sí. Lete, tú miraste el WhatsApp. Voy.
Bueno, entonces estamos aquí en Periodos de gobierno. bueno, periodo de Pues vamos por el periodo de gobierno, ¿no? sí, en el periodo Sí. de gobierno, por lo menos el sistema parlamentario, el parlamento es el que decide el periodo, pero usualmente es de 5 años. Esto trayendo a colación países como Canadá y Reino Unido que tienen este tipo de gobierno. Y en el presidencial está Y en el estipulado por presidencial fechas. puede ser por cuatrenios o por sesenios. Cuatrenios como en Colombia, cuatrienios, y sesenios como en Venezuela y México. Con Cuatrienios capacidad. o cuatrenios. Cuatrienios y sesenios con SX, sesenios, con posibilidad de ser reelegidos por el mismo periodo de tiempo si es constitucional. En el mixto Y en el mixto, es variable. variable, sí. Incluso en el sistema de gobierno mixto, periodo no es definido, incluso. Algunos lo definen, otros Exacto. países no lo definen. ¿Es Sino variable que de acuerdo a qué? es variable acorde a cómo se defina, porque en algunos sistemas de gobierno mixto se tiene temporalidad, pero en otros depende de, El Parlamento. digamos, el Exacto, cargo, o sea, no, en algunos el cargo es vitalicio, como la reina Isabel, hasta que se muera. o sea, que O puede ser hasta hasta que caduque el periodo o hasta que renuncie el exactamente. gobernante. Y porque en Bután, que es un país que sería bueno que le echen una vista, una leída en Wikipedia. Bután es un país donde el rey abdicó para darle paso a su hijo. Hay La veces reina que no. Isabel II no. No, la reina Isabel II, su mamá, la reina madre, falleció en 2002 y vivió 101 años, casi que cumple los 102 años. Esa señora, la reina Isabel, es muy longeva. Su familia, por lo menos Sí, por el la lado de su familia. madre, es muy longeva la señora. De igual forma, yo opino en el caso de que si tú eres rey o reina, pues esa vida de cuidado, pues, donde no te dejan tomar seguro que Coca-Cola todos los días. ¿Cierto? Claro. Porque Eso ¿quién no alarga va a tu durar vida. así? Eso lleva mucho, conlleva mucho sacrificio también. ¿Quién no va a durar así con una dieta? Venga y haga ejercicio, edúquese bien, atienda solamente los compromisos de la agenda. Eso no es como uno que anda buscando para recibo de la luz y del agua. Así es. Así es. Bueno, El entonces yo estrés creo que mata. 1, Que ya 2, hemos terminado. 5. Sí, colocamos cinco Sí, características pienso que está bien. e identificamos cada una de ellas. Sí. Tomemos entonces el registro fotográfico de la actividad. Voy a aumentarle a reducirle un poquito más el tamaño para que. Esperen, Espérate, los mucho. integrantes. Galletas, mestre, pedazo y todo. No se da tanto la luz allá arriba de la cabeza, parezco un iluminado. Ahora es una aureola. Bendecida, mami, bendecida. De los mestres sefardíes.
Entonces, no siendo más, No siendo más, siendo las 11:46 de la noche, nos despedimos. sí, aquí coloqué la captura de pantalla. ¿Ya tomaste la captura? Sí, señora. Ni nos avisaste para posar. Ok. Bueno, hasta mañana. Bueno, Hasta pues. mañana, cuídense. Mañana.